Esta es la historia basada en la vida real de Doña Salomé, desde las tradiciones opresoras del interior colombiano en los años 50 hasta la actualidad. Ponte cómodo, porque esta narrativa promete atraparte de principio a fin. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, de confianza, aquí compartimos historias y memorias de nuestros queridos abuelos. Doña Salomé, estamos todos atentos a su increíble trayectoria. ¿Mi bien? Qué bueno que llegaste. Ven, siéntate aquí cerquita, ¿estás bien ahí? Espero que tengas un tiempito para escuchar a esta vieja de 82 años. Sabes, tengo tantas cosas guardadas aquí dentro, un montón de historias para contar. A veces duele recordar, ¿sabes? Pero necesito sacarlo. Qué alivio tenerte aquí para escucharme. Fueron años que me hicieron ser quien soy. Me rompieron y me hicieron volver a ponerme de pie. Hubo días oscuros, noches que no terminaban nunca. Prepárate, mi bien, no es una historia fácil de escuchar. Nací en 1942, en una gran hacienda en el interior de Colombia. Era un lugar hermoso, pero lleno de reglas rígidas y tradiciones que nos asfixiaban. Mi padre, el coronel Fernando, era un hombre a quien todos respetaban y temían. No solo mandaba en nuestra familia, sino en casi toda la región. Era político, de esos que conseguían lo que querían a base de fuerza e influencia. Mi madre, doña Clara, pobrecita, era todo lo contrario a mi padre. Una mujer callada, siempre con una tristeza en los ojos. Me amaba mucho, lo sé, pero no podía hacer mucho para protegerme. A veces, cuando mi padre no estaba mirando, me abrazaba fuerte o pasaba la mano por mi cabello. Era su manera de decirme que estaba ahí para mí. Tenía 3 hermanos mayores, Javier, el mayor, que ya estaba casado, Andrés, el del medio, y Carlos, el menor de los hombres. Javier era el más parecido a mi padre, siempre serio y autoritario. Su esposa, Mariana, era una mujer callada que le había dado 2 hijos, Luis y Ana. Andrés y Carlos eran idénticos a mi padre, ignorantes, brutos, solo pensaban en caballos, ganado y en mandar sobre los demás. Pero los hijos de Javier, mis sobrinos Luis y Ana, eran mi alegría. Luis tenía 7 años y Ana, 5. Cuando yo tenía 13, les encantaba venir a jugar a la casona. Corríamos por los jardines, nos escondíamos en los enormes cuartos y yo les contaba historias bajo los mangos. Eran los únicos momentos en los que me sentía una niña de verdad. Yo era la menor. Y la única niña. Papá decía que yo era la flor de la familia, pero eso no significaba que me trataran mejor. En realidad, las expectativas sobre mí eran aún mayores. Tenía que ser la joven perfecta, educada, obediente y lista para ser una buena esposa. Fue en 1955, el día que cumplí 13 años, cuando mi vida se volteó por completo. Yo estaba emocionada, creyendo que tendría una pequeña fiesta, tal vez hasta un pastel. Pero, Ave María, lo que recibí de regalo fue un esposo. Papá me llamó a su despacho. Allí estaba un hombre que solo había visto de lejos algunas veces, Jerónimo Rodríguez, un hacendado importante de la región. Tenía 52 años, el cabello ya canoso y una mirada que me daba miedo. Salomé, te vas a casar con el señor Jerónimo. Es un gran honor para nuestra familia. Me quedé paralizada. ¿Casarme? Apenas entendía lo que eso significaba. Miré a mi madre, que estaba en un rincón de la sala, los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Intenté argumentar, decir que era muy joven, que quería estudiar, pero a papá no le importó. Esto es un acuerdo entre hombres, niña. Unirá nuestras familias y traerá más poder para todos nosotros. De repente, la casa estaba llena de gente preparando la boda, costureras haciendo mi vestido, cocineras planeando el banquete, mi padre recibiendo visitas importantes. Y yo, en medio de todo, sintiéndome como si me hubieran olvidado. Mis hermanos no les importaba. Para ellos, era normal que una niña se casara joven. Javier hasta me felicitó, como si fuera algo bueno.
Andrés y Carlos solo hablaban de cuánto dinero y tierras ganaría la familia con la unión. Mis sobrinos eran los únicos que parecían entender que algo estaba mal. Luis me preguntó una vez: «Tía Salomé, ¿por qué estás triste? ¿No es bueno casarse?». Y la pequeña Ana, con su inocencia, dijo que no quería que me fuera. Eso me partió el corazón. El día de la boda llegó demasiado rápido. Se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida, pero me sentía como si estuviera caminando hacia mi propio entierro. El vestido era hermoso, lleno de encajes y bordados, pero pesaba como plomo sobre mis hombros. La iglesia estaba llena, parecía que todo el pueblo había venido a ver a la hija del coronel Fernando casarse. Cuando entré el brazo de mi padre, vi a Jerónimo en el altar. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de cerrar un buen negocio. Repetí las palabras que dijo el sacerdote, le puse el anillo a Jerónimo y sentí que él ponía uno en mi dedo. Todo parecía estar pasándole a otra persona, no a mí. La fiesta después fue grandiosa, música, comida, baile, gente importante de todos lados. Mi padre estaba radiante, presumiendo ante los invitados. Mi madre se quedó en un rincón, callada, como siempre. Mis hermanos bebían y reían fuerte. Vi a mis sobrinos desde lejos. Luis sostenía la mano de Ana, los dos mirándome con una mezcla de confusión y tristeza. Quise correr hacia ellos, abrazarlos y decirles que todo estaría bien. Pero sabía que no podía prometer eso. Y esa noche, mi vida cambió para siempre. Cuando cayó la noche, me llevaron a la habitación. La habitación que sería mía y de Jerónimo. Me quedé allí sentada en la enorme cama, temblando de miedo. Cuando Jerónimo entró, cerró la puerta y se acercó a mí. No pude moverme. «Ahora eres mi mujer», dijo con una voz que me heló por dentro. «Ven aquí, voy a quitarte el vestido y a darte un baño». No tenía elección. Solo obedecí. No voy a contar los detalles de aquella noche. Solo puedo decir que dejé de ser una niña y fui forzada a ser mujer. Cuando finalmente me quedé sola, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por mi infancia perdida. Por los sueños que tenía y que ahora parecían imposibles. Lloré de miedo por el futuro que me esperaba. Los días que siguieron a la boda fueron una pesadilla. Jerónimo no era un hombre amable ni paciente. Esperaba que yo fuera una esposa de verdad, aunque solo era una niña. Entre cuatro paredes, me hacía pasar por cosas que ni siquiera entendía bien. Temblaba solo de escuchar sus pasos acercándose al cuarto. Si me quejaba o lloraba, se ponía furioso. «Eres mi mujer ahora», decía. «Tienes que obedecerme en todo». Y cuando intentaba resistirme, me amenazaba. «Si no haces lo que quiero, dormirás con los cerdos en el chiquero». Al principio pensé que solo intentaba asustarme, pero una noche, después de que me negué a hacer algo que él quería, algo degradante y humillante, vi en sus ojos una furia que me heló hasta los huesos. Me agarró del brazo y me arrastró fuera de la casa. Me lanzó dentro del chiquero y cerró la puerta con llave. «A ver si así aprendes a ser una buena esposa», gritó. Pasé toda la noche ahí, desnuda, en el lodo, temblando de frío y de miedo. El olor horrible me provocaba náuseas. Por la mañana, cuando abrió la puerta, yo estaba sucia y llorando. Pensé que con eso bastaría, pero me llevó adentro, me bañó y me obligó a hacer lo que había rechazado la noche anterior. «Aquí mando yo», gritaba. Imagino la rabia que sientes al escucharme, mi bien. Yo misma me lleno de rabia al contarlo. Pero esa no fue la última vez. Hubo otra noche en la que me hizo dormir ahí otra vez. Esta vez fue porque había quemado la cena. Estaba tan cansada y asustada que ni siquiera podía concentrarme bien en la cocina. Cuando vio la comida quemada, se puso rojo de furia. «Al chiquero», dijo. Y allá fui de nuevo. Por lo menos esta vez tenía ropa. Después de esas 2 noches, aprendí a no quejarme ni desobedecer nunca más. Hacía todo lo que él quería, por más que doliera, por más asco que sintiera. Era eso o el chiquero. Y ya no soportaba más ese lugar.
El tiempo pasaba y yo me volvía cada vez más triste y callada. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama, pero no tenía opción. Fue en esa época cuando empecé a sentir cosas extrañas. Náuseas. Mareos. Al principio pensé que estaba enferma. Pero pronto descubrí que estaba embarazada. Acababa de cumplir 15 años. Sentí un miedo enorme. ¿Cómo iba a cuidar a un bebé? Pero, por increíble que parezca, el embarazo me dio un poco de paz. Jerónimo se calmó un poco, no me forzaba tanto. Creo que tenía miedo de hacerle daño al bebé. En 1957 nació mi hija, María Teresa. Fue la primera vez desde la boda que sentí algo de alegría. Cuando tomé a esa pequeña en mis brazos, sentí un amor que no sabía que existía. Me prometí a mí misma que la protegería. Que no dejaría que nadie le hiciera lo que me hicieron a mí. Cuidar de María Teresa me daba un propósito. Jerónimo no se interesaba mucho por ella. Decía que las niñas no servían para nada. Eso me entristecía, pero al menos no se metía demasiado. Podía pasar horas con mi hija, cantándole, jugando, olvidando un poco la dura vida que llevaba. Ella mamaba bien, era risueña. Mi princesa. Pero la paz no duró mucho. Pronto, Jerónimo empezó a exigir otro hijo. Y otra vez tuve que hacer cosas que no quería. En 1959, cuando tenía 17 años, nació mi hijo Juan Pablo. Jerónimo estaba orgulloso. Por fin tenía su varón. Hizo fiestas con sus amigos, mostraba al niño a todo el mundo. Con María Teresa y conmigo, casi ni se molestaba. Pero yo amaba a mis dos hijos por igual. Para mí, no importaba si era niño o niña. Eran mis bebés, mi razón de vivir. Los cuidaba con todo el cariño que podía, tratando de compensar la falta de amor de su padre. Pero dentro de mí, llevaba un miedo constante. ¿Y si mi Juan Pablo crecía y se volvía igual que Jerónimo? Ya que mis hermanos fueron iguales a mi padre. La vida seguía así. Entonces, en 1960, cuando tenía 18 años, ocurrió algo que volvió a cambiar mi vida. Era una tarde calurosa de verano, y Jerónimo estaba en la terraza bebiendo, como siempre. De repente, se cayó de la silla, agarrándose el pecho. Corrí a ayudarlo, llamé a los empleados que estaban cuidando el ganado. Pero no sirvió de nada. Cuando llegó el médico, ya era demasiado tarde. Jerónimo había muerto de un ataque al corazón. Y no voy a mentirte. Cuando me di cuenta de que realmente había muerto, sentí un alivio tan grande que hasta me sentí culpable. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. Pero pronto entendí que la muerte de Jerónimo no significaba que mis problemas habían terminado. De repente, era viuda, con 2 hijos pequeños que criar y dueña de un montón de cosas que ni siquiera sabía por dónde empezar a manejar. Y ahí comenzó la segunda batalla de mi vida. La noticia de la muerte de Jerónimo se esparció rápido. Al principio, la gente del pueblo me miraba con lástima, pero pronto la conversación cambió. Después de todo, yo no era solo una joven viuda, sino la heredera de una gran fortuna. En el testamento, Jerónimo me dejó la casona y gran parte de las tierras. Era una herencia considerable. Todo lo que ese hombre tenía había estado en su familia por generaciones. La casona era enorme, una construcción hermosa del siglo XIX, de esas que solo se ven en las películas. Tenía 25 habitaciones, todas decoradas con muebles caros y objetos antiguos. Los jardines eran impresionantes, llenos de flores y árboles centenarios. Los primeros días, caminaba por los enormes pasillos sin poder creerlo. Imaginé a mis hijos creciendo allí. Soñé con un futuro mejor. Pero la felicidad no duró mucho. Pronto empecé a darme cuenta del tamaño del problema que había caído sobre mis hombros. No sabía nada de administrar tierras, de manejar empleados, de lidiar con dinero. En realidad, apenas sabía leer y escribir bien. Y para empeorar las cosas, el cuerpo de Jerónimo ni siquiera se había enfriado cuando comenzó el conflicto. Sus 3 hijos mayores, los que tuvo en su primer matrimonio,
aparecieron reclamando su parte de la herencia. Eran mucho mayores que yo. El más joven debía tener unos 30 años. Me miraban como si fuera una intrusa, una oportunista. La batalla legal comenzó en cuanto se abrió el testamento. Los hijos de Jerónimo no perdieron el tiempo. Contrataron a los mejores abogados de la región y empezaron a impugnar todo. Es demasiado joven, no tiene capacidad para administrar estas propiedades. Jerónimo no estaba en su sano juicio cuando hizo el testamento. Cada día era una nueva acusación. Un nuevo papel para firmar. Una nueva audiencia en el tribunal. Yo estaba completamente perdida. Nunca había pisado un tribunal antes. Ni siquiera entendía la mitad de las palabras que usaban los abogados. Cada vez que llegaba a una citación, mi corazón se aceleraba. Tenía miedo de perderlo todo. De quedarme en la calle con mis hijos pequeños. Y fue en ese momento, cuando pensaba que ya no tenía esperanza, que conocí a Antonio. Los hijos de Jerónimo no perdieron el tiempo. Contrataron a los mejores abogados de la región y empezaron a impugnar todo. Es demasiado joven, no tiene capacidad para administrar estas propiedades. Jerónimo no estaba en su sano juicio cuando hizo el testamento. Cada día era una nueva acusación. Un nuevo papel para firmar. Una nueva audiencia en el tribunal. Yo estaba completamente perdida. Nunca había pisado un tribunal antes. Ni siquiera entendía la mitad de las palabras que usaban los abogados. Cada vez que llegaba a una citación, mi corazón se aceleraba. Tenía miedo de perderlo todo. De quedarme en la calle con mis hijos pequeños. Y fue en ese momento, cuando pensaba que ya no tenía esperanza, que conocí a Antonio. Antonio Ramírez era un abogado recién graduado, lleno de ideas y con ganas de hacer la diferencia. Escuchó sobre mi caso y se ofreció a ayudarme. Al principio, confieso que desconfié. Había visto a tantos hombres tratar de aprovecharse de mí que me costaba creer que alguien quisiera ayudar sin segundas intenciones. Y para empeorar las cosas, su nombre era Antonio. Igual que el de mi padre. Pensé que era una señal para no confiar en él. Pero Antonio era diferente a todos los hombres que había conocido. Él me trataba con respeto. Me explicaba las cosas con paciencia. No se reía de mis preguntas, por más tontas que parecieran. Poco a poco, fui bajando la guardia y comenzando a confiar en él. Pero los hijos de Jerónimo no lo ponían nada fácil. Empezaron a difundir rumores en el pueblo diciendo que yo había encontrado la manera de matar a Jerónimo para quedarme con la herencia. Intentaron sobornar testigos. Amenazaron a personas cercanas a mí. Y hubo una vez, que hasta intentaron intimidarme directamente. Me acorralaron a la salida del tribunal. Si Antonio no hubiera aparecido en ese momento, no sé qué habría pasado. Pero, a pesar de toda la presión, no nos rendimos. Antonio reunía pruebas, construía nuestro caso. Me enseñó a comportarme en el tribunal. A no caer en las trampas de los otros abogados. Poco a poco, fui ganando confianza. Aprendiendo a defenderme. La batalla legal se alargó por casi 2 años. Cuando finalmente llegó el día de la sentencia final, yo era un manojo de nervios. El juez leyó la decisión. Cuando anunció que el testamento era válido y que tenía derecho a quedarme con la casona y las tierras, sentí que el mundo se detenía por un instante. No podía creerlo. Salí del tribunal sintiéndome la mujer más fuerte del mundo. Había enfrentado a todos. Y había ganado. Por primera vez en mi vida, sentí que el futuro era mío. Pero, como todo en aquella época de mi vida, mi alegría no duró mucho. Esa misma noche, mientras estaba en casa con los niños tratando de celebrar nuestra victoria, escuché el ruido de una camioneta llegando. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, mi padre, el coronel Fernando, y mis hermanos irrumpieron en la casa. ¿Parecían poseídos? Eres demasiado joven para administrar todo esto, gritaba mi padre. No tienes capacidad para cuidar de estas tierras, niña. Mis hermanos empezaron a tomar a los niños. Grité y traté de impedirlo. Pero eran más fuertes. Vi, horrorizada, cómo metían a María Teresa y Juan Pablo en la camioneta.
Mis pequeños lloraban desesperados. ¿A dónde se llevan a mis hijos?, suplicaba. Pero nadie me respondía. Mi padre me agarró del brazo y también me arrastró hacia la camioneta. Nos vamos a casa. Ahí resolveremos esto. Cuando llegamos a la hacienda de mis padres, vi a mi madre esperándome en el porche. Parecía triste, pero no hizo nada para ayudarme. Solo se quedó ahí, en silencio, mientras mi padre me empujaba hacia la casa. Nosotros nos haremos cargo de todo ahora, dijo. Eres demasiado joven para lidiar con este tipo de cosas. Esa noche lloré abrazada a mis hijos. No entendía cómo mi propia familia podía hacerme esto. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, apareció Antonio en la hacienda. Llegó con una carpeta bajo el brazo. Coronel Fernando, tengo unos documentos que doña Salomé necesita firmar. A mi padre no le gustó la idea, pero como se trataba de algo oficial, terminó permitiendo que Antonio hablara conmigo. Nos dirigimos al antiguo despacho de mi abuelo, una habitación más apartada de la casa. Tan pronto como cerró la puerta, vi que Antonio estaba inquieto. Salomé, susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. No hay ningún documento que firmar. He venido a advertirte. Sentí mi corazón acelerarse. Tu padre hizo un trato con los hijos de Jerónimo. Van a vender todo y repartirse el dinero. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi propio padre me había traicionado. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi propio padre, el coronel Fernando, estaba traicionándome. Están usando la influencia de tu padre y la presión de la familia para obligarte a vender todo, continuó Antonio, su voz baja, llena de urgencia. Tu padre le está diciendo a todo el mundo que no tienes experiencia para administrar los bienes. Que lo mejor es venderlo todo. Mi mundo se vino abajo. Luché tanto para asegurarme de que esa herencia garantizara el futuro de mis hijos. Y ahora mi propio padre estaba entregándolo todo a los hijos de Jerónimo, y además, quedándose con una parte para él. ¿Pero cómo pueden hacer esto?, pregunté desesperada. La herencia es mía. El juez ya decidió. Soy mayor de edad. ¿No pueden obligarme? Antonio suspiró, negando con la cabeza. Legalmente, no pueden. Pero en la práctica. Antes de que pudiera terminar, la puerta del despacho se abrió de golpe. Mi hermano Andrés entró. Nos miró con desconfianza, primero a mí, luego a Antonio. En ese momento, vi cómo Antonio cambió por completo. En un parpadeo, volvió a ser el abogado serio y formal. Doña Salomé, muchas gracias, dijo, cerrando la carpeta con calma. Cualquier cosa, regresaré para finalizar la documentación. Me impresionó lo bien que fingió. Si no supiera de qué habíamos estado hablando, habría jurado que solo era una visita rutinaria de mi abogado. Andrés se quedó en la puerta, observándonos con recelo. Pero yo no iba a ceder. Levanté el mentón y salí del despacho, pasando junto a él sin mirarlo. Lo que Antonio me había dicho se confirmó más rápido de lo que imaginaba. No pasó ni una semana. Y una noche, mi padre, el coronel Fernando, entró en la habitación donde estaba con los niños. Llevaba una carpeta llena de documentos. Salomé, dijo con su voz autoritaria, necesito que firmes estos papeles. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mis manos se enfriaron. ¿Qué documentos, padre?, pregunté, intentando ganar tiempo. Él lanzó los papeles sobre la mesa de noche. Es la venta de la casona y las tierras. Sentí que el aire me faltaba. Ya arreglé todo con los compradores. Solo falta tu firma. Miré los papeles y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Era todo por lo que había luchado. Todo lo que el juez dijo que era mío por derecho. Pero, padre, intenté argumentar, el juez decidió que esto era mío. Es la herencia que Jerónimo dejó para mí y para mis hijos. ¿Cómo puede venderla? No quiero vender. Quiero vivir ahí con mis hijos. Hablé con firmeza, tratando de sonar decidida. El coronel golpeó la mesa con fuerza, haciéndome saltar del susto.
María Teresa, que jugaba en el suelo, rompió en llanto. No me vengas con ese cuento del juez, gritó. Eres una niña que apenas dejó los pañales. No tienes capacidad para manejar ninguna tierra. Tomé a María Teresa en brazos, tratando de calmarla. Juan Pablo, aunque pequeño, miraba a su abuelo con miedo. Respiré hondo. Padre, no voy a firmar. Mi voz temblaba, pero mantuve la postura. Esta herencia es el futuro de mis hijos. No voy a renunciar a ella. Fue entonces cuando vi un brillo peligroso en sus ojos. Se inclinó hacia mí y susurró. Si no firmas, Salomé, voy a mandar a tus hijos a un internado en Europa. Y solo volverás a verlos cuando cumplan 18 años. El mundo se detuvo. Mi padre jamás hacía amenazas vacías. No puede hacer esto, dije, con la voz temblando. Él sonrió con frialdad. Sí que puedo. Soy su abuelo. Puedo decir que no tienes condiciones para criar a estos niños. ¿A quién crees que van a escuchar las autoridades? ¿A una viuda de 19 años o a un coronel respetado? Mi cuerpo entero se congeló. Miré a María Teresa en mis brazos. A Juan Pablo sentado en la cama. Ellos lo eran todo para mí. Solo imaginar estar lejos de ellos durante años me causaba un dolor que ni siquiera podía soportar. Y mi padre era un hombre de palabra. Si dijo que lo haría, entonces lo haría. Con el corazón destrozado, tomé la pluma. Cada firma en aquellos papeles era como arrancarme un pedazo del alma. Cuando terminé, me sentí vacía. Derrotada. Mi padre tomó los papeles, satisfecho. Has hecho lo correcto, niña. Ahora yo me encargaré de todo. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, perdí todo por lo que había luchado. La casona. Las tierras. La oportunidad de darle un futuro mejor a mis hijos. Todo desapareció con esas firmas. Después de eso, mi padre tomó el control absoluto de todo. Administraba el dinero de la venta como si fuera suyo. No podía decir nada. Tenía que pedir permiso hasta para comprar ropa para mis hijos. Pero, ¿sabes qué era lo único que no salía de mi cabeza? Antonio. El abogado que había luchado tanto por mí. El único que realmente se preocupó por lo que yo quería. Pensaba en él todo el tiempo. Y fue en ese momento cuando entendí que mi única oportunidad de libertad era huir. Pero, ¿cómo? ¿Cómo iba a escapar de la hacienda de mi propio padre, un coronel? Y lo peor. ¿Antonio todavía estaría dispuesto a ayudarme? Mi oportunidad de escapar se hacía cada vez más pequeña. Pero el destino tenía otros planes para mí. Y mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días que siguieron fueron insoportables. Ya no tenía nada. No tenía dinero. No tenía propiedades. No tenía independencia. Mi padre me había quitado todo, incluso la dignidad de ser dueña de mi propio destino. Pero lo que más me dolía era saber que aún podía perder a mis hijos si él así lo decidía. Lo único que me quedaba era la esperanza. ¿Y esa esperanza tenía nombre y apellido? Antonio Ramírez. No sabía si todavía podría ayudarme, pero era mi única salida. Una mañana, cuando mi padre salió a atender unos negocios en la ciudad, llamé a una de las criadas de la casa, doña Carmen. Era una mujer mayor, que me había visto crecer y siempre me trató con cariño. Doña Carmen, necesito un favor. Ella me miró con preocupación. ¿Qué pasa, mi niña? Necesito que entregue esta carta al doctor Antonio Ramírez. Pero nadie puede saberlo. Dudó. Tu padre se enfurecería, Salomé. Lo sé. Pero mi vida depende de esto. Me miró por unos segundos, luego suspiró y tomó el sobre. Está bien. Pero que Dios nos proteja. 2 días después, doña Carmen regresó. Yo estaba en la habitación con los niños cuando entró, cerró la puerta y deslizó un papel en el bolsillo de mi delantal. Escóndelo. Mi corazón latió con fuerza. Esperé a que saliera y, con las manos temblorosas, abrí el papel. La letra era apresurada, pero firme. Salomé.
Está en la puerta de la hacienda con los niños a las 11 de la noche. Voy a buscarlos. Mi visión se nubló con lágrimas. Iba a huir. Esperé a que todos durmieran. Con el corazón martillando en el pecho, tomé una pequeña bolsa con algo de ropa y documentos. Desperté a María Teresa y le susurré. Vamos a hacer un viaje, hija. Ella bostezó y se frotó los ojos, soñolienta. Tomé a Juan Pablo en brazos y agarré la mano de María Teresa. Salimos sin hacer ruido. La puerta principal estaba lejos, y temblaba de miedo de que alguien nos viera. Cada paso parecía una eternidad. Cuando finalmente llegué, no vi a nadie. Mi corazón se hundió. ¿Y si Antonio no venía? ¿Y si mi padre descubría todo? Mi mente corría en desesperación. Fue entonces cuando escuché un silbido en la oscuridad. Entrecerré los ojos y vi las luces de un auto escondido entre los árboles. Los faros se encendieron de repente, iluminando mi rostro. Entonces, Antonio salió corriendo del coche y vino hacia nosotros. Gracias a Dios, dijo, tomando Juan Pablo de mis brazos. Vamos, rápido. Nos subimos al auto y Antonio aceleró, desapareciendo en la oscuridad de la carretera. No podía creerlo. Después de años de dolor y sufrimiento, finalmente era libre. Viajamos durante horas hasta llegar a un pueblo donde Antonio tenía familia. Su madre, doña Lucia, nos esperaba en la puerta de su casa. Me abrazó con fuerza, con los ojos llenos de ternura. Ahora estás a salvo, hija. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin miedo. Una semana después, Antonio me pidió matrimonio. Siempre te he amado, Salomé. No lo pensé 2 veces. Dije que sí. Nos casamos en una ceremonia sencilla en el registro civil, con su familia presente. Fue el día más feliz de mi vida. Antonio me dio algo que nadie jamás me había dado. Libertad. Respeto. Y amor. Y fue a su lado que comencé una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Años después, cuando ya habíamos formado nuestra familia, recibimos una carta inesperada. Era del abogado de mi padre. El coronel Fernando había fallecido. En su testamento, me dejó una parte de la hacienda. Junto con la herencia, había una carta, pidiéndome perdón por todo lo que me hizo. Lloré. Pero, en el fondo, sabía que ya lo había perdonado hacía mucho tiempo. Porque yo había vencido. Porque había construido mi propia historia. Porque, a pesar de todo, fui feliz. Hoy, soy una mujer de 82 años. Tengo hijos, nietos y bisnietos. Tuve una vida difícil, pero vencí. ¿Y sabes cuál es la mayor lección que aprendí? Nunca dejes que nadie te diga que no puedes elegir tu propio destino. Porque la verdadera libertad nace desde dentro.